Francisco Carvajal se ha desempeñado en la investigación de medios en 5 países de Centro y Suramérica. Nació en Medellín, Colombia, y actualmente es el gerente general de Cantar Ibope Media Ecuador, con base en Guayaquil. Pido para él un fuerte aplauso y lo invitamos al escenario para iniciar este viaje con su conferencia El futuro en medios en el Ecuador. At Kantar Media, our data provides clients with the information they need to make sense of the changing media landscape. This is why 24,000 clients trust us every year. Our promise is to power informed decisions, and here's how we do it. Let's start with the consumer, you and me. Our clients want to find out what we think and do in order to shape their advertising and communications strategies. To provide consumer intelligence, we survey more than 800,000 people in 70 countries every year who represent the general population. The survey is known as TGI, the world's most comprehensive consumer insight study. The respondents tell us about the brands they use, their lifestyles, attitudes, and, crucially, their media habits. TGI's consumer data is then processed by our team of experts and analysed by easy-to-use software and apps, providing data that helps to plan advertising accurately in order to reach the right people in the right place at the right time. Our advertising intelligence services verify that the ads have been placed where and when they were scheduled. We use powerful software to continuously scan all forms of media and calculate the volume and frequency of advertising and how much it costs to place. We track 96% of global advertising spend across all media types. Our dedicated teams also check this material to record the creative that has been used. This helps us to understand competitor positioning and brand messages in order to inform advertising strategies. The next step for clients is to understand how many people were exposed to the ad or sponsorship, for example, on TV. Our world-leading experts measure TV audiences in more than 55 countries using technology that determines the programmes audiences are watching and whether live, delayed or on demand. And in some markets, our TV and video measurement now extends beyond the core TV screen to include content viewed on other devices, allowing us to measure TV and video in all its forms. This data provides the TV ratings that fuel the $200 billion television advertising industry, determining the ads that we see and ultimately influencing how programmes we watch are commissioned and scheduled. But what do audiences make of it? Across all forms of media, we help clients to gauge reaction to a programme, advertising campaign, or to understand their wider brand reputation. We also measure media coverage and social conversations in 67 languages across 190 countries. We track local and international sources, national and regional news, the business and consumer press, Twitter, forums, national and local broadcast channels. Our dedicated teams work round the clock to create a single timeline of all coverage for clients, as well as producing essential briefing reports available every morning. This information covers a range of subjects of specific interest to clients across the public and private sectors. This alerts the client to positive and negative coverage, allowing them to react as quickly as possible to changing events. Our teams also provide media research solutions for clients in a number of specialised industries, including sport and healthcare. To achieve our vision of connected intelligence, we bring together traditional and digital media to collaborate across our specialist product areas to offer the best of Kantar Media to our clients. Yet we can make our solutions even more powerful by connecting data within Kantar Media, across Kantar, and also with third parties and clients themselves. We do this together as one Kantar Media. Muy buenas noches. La buena noticia es que todo lo que ustedes acaban de ver en ese video está disponible aquí en el Ecuador. Es decir,
lo que nuestros clientes y nuestros usuarios pueden ver en países o en mercados europeos o Estados Unidos, también lo pueden encontrar aquí en Ecuador. Hace un momento estaba hablando con Joaquín y con Javier, y es muy probable que también dentro de muy poco tiempo acá en la universidad ustedes puedan contar con esta información para que sea parte de su preparación y de su capacitación profesional, lo que haría que la Universidad del Espíritu Santo sea definitivamente una de las más avanzadas en el mercado ecuatoriano. Pues ya lo es, pero con esto en el ámbito de marketing estaría muchísimo más fuerte y consolidada. Muchas gracias por invitarme a este Marketing Tour. Es para mí un honor poderlos acompañar y poder emprender con ustedes el primer viaje de este tour para hablar del futuro de los medios de comunicación, del presente y del futuro, y un poquito también del pasado, ¿no? Porque tenemos que ver de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Como vieron en el video, y no los voy a aburrir mucho con esto, somos una empresa de investigación de medios. Básicamente lo que hacemos es investigar, preguntarle a la gente sus preferencias en cuanto a consumo de medios, productos y estilos de vida para tomar decisiones. Ustedes saben que el conocimiento es poder, entonces en la medida en que estemos más informados, en que tengamos los insumos necesarios, pues tenemos la posibilidad de tomar mejores decisiones. Y Javier decía ahorita que supéralo. Vamos a ver, quisiera empezar con este dato y me sorprendió un poco ver los resultados de esta información y quería saber cuáles han sido los partidos de las eliminatorias de Ecuador con más audiencia en estas eliminatorias. Definitivamente el de hoy no fue, ¿no? Ya vimos y hoy tuvo un bajo nivel de audiencia, pero encontramos que la relación de los ecuatorianos con su selección de fútbol, al menos a nivel de consumo, es como la de los novios interesados. Si me quieres mucho, ahí estoy, pero si no me quieres, no. Entonces los partidos que han tenido más rating han sido aquellos en los que Ecuador ha ganado o ha tenido un mejor desempeño. La primera parte de las eliminatorias, cuando Ecuador hizo esos 12 puntos sobrado, los niveles de audiencia fueron altísimos, pero la audiencia vino decreciendo, bueno, hasta el punto que ya conocemos el día de hoy. Entonces, el partido más visto fue el de Ecuador versus Paraguay en marzo del 2016, que fue observado por 937.000 personas. Esto sin contar con las personas que ven los partidos fuera del hogar, en bares, en casas de amigos, en cualquier televisor que esté ubicado fuera del hogar. Entonces, seguramente el nivel de audiencia fue mucho mayor. Muy bien. Hace un rato me preguntaban por qué considero que los medios de comunicación son importantes para el marketing. En promedio, en América Latina, y es un dato similar también para Ecuador, una persona está conectada o recibe información de medios de comunicación 7 horas y 14 minutos al día. Esto es casi la mitad del tiempo que permanecemos despiertos o que permanecemos levantados. Desde que abrimos los ojos ahora, accediendo al celular, encendiendo nuestro televisor, prendiendo el radio, subiéndonos al carro, escuchando la radio que hay en el bus o viendo la publicidad en vía pública, estamos expuestos a un mensaje. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de poner todas las iniciativas de marketing sino a través de los medios de comunicación y con un número tan importante como este? Vamos a revisar cómo es un día típico para los ecuatorianos. ¿Ok? Esta curva es un mapa de áreas. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven al inicio del día, que sería la parte derecha de la pantalla, y al final del día, pues las personas están en su mayoría durmiendo, ¿verdad? Posteriormente, vemos otra área en la que se están alimentando. Luego, tenemos otra parte del día en la que se están desplazando. Luego, otra parte del día también importante en la que están trabajando, estudiando y realizando trabajos domésticos. Y acá, si ustedes ven, una de las áreas más importantes es consumiendo medios. Y posteriormente realizando otro tipo de actividades, paseos, vacaciones, recreativo, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros vemos cómo es el día por medio de un ecuatoriano, básicamente podemos decir que en su mayoría, en los horarios pues que están establecidos, están durmiendo,
pero la siguiente actividad que hacen con mayor intensidad es consumiendo medios de comunicación. ¿Y esto por qué? Porque es que los medios de comunicación acompañan todas nuestras demás actividades. Mucha gente está trabajando y escuchando el radio, viendo videos en YouTube, navegando por las redes sociales con su celular, etcétera, etcétera. Entonces esto ratifica nuestra teoría de que conocer cuál es la preferencia, cuál es el consumo de los medios de comunicación es fundamental para perfilar y establecer nuestras estrategias de marketing. Pero con los medios de comunicación sucede algo, y es que hay muchos mitos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nos dicen, los ecuatorianos ven igual televisión, no importa la ciudad de donde sean, ¿ok? En realidad, los guayaquileños ven mucha más televisión que los quiteños, e incluso la programación o el tipo de contenidos que ven los guayaquileños, esto solo por comparar estas dos ciudades, es muy diferente a la que prefiere un quiteño. Una telenovela puede ser muy exitosa en Guayaquil y no serlo en Quito, y viceversa, ¿ok? Esto habla de la idiosincrasia, de las preferencias, de la cultura. Por eso hay muchos canales de televisión que de manera inteligente o porque tienen las posibilidades de hacerlo, dividen su señal y tienen contenidos diversificados para cada uno de sus audiencias o para cada uno del tipo de audiencia que tienen. Por lo tanto, cuando ellos van a vender la publicidad a los anunciantes, tienen una oferta más amplia para ofrecer que una sola señal unificada. Entonces, si el objetivo del anunciante es tener más presencia o ser más fuerte en Quito que en Guayaquil, le ofrecen determinada oferta, y si por el contrario es hacerlo en la otra ciudad, pues tienen otra oferta también determinada. Esto es muy particular porque en Ecuador es uno de los únicos países donde hay diferencias de consumo tan marcadas entre las ciudades. Yo vengo de Colombia, que tiene cerca de 50 millones de habitantes, ¿ya? En los que tenemos medición básicamente en las 25 ciudades más importantes, y allí el consumo es más homogéneo. De hecho, los grandes canales nacionales no tienen dividida su señal, pero aquí en Ecuador es una particularidad bastante importante. Vamos a ver, por ejemplo, otra información. Esto es el consumo de televisión a lo largo del día entre Guayaquil y entre Quito. En las mañanas hay mucho más consumo de televisión en Guayaquil que en Quito, y en el prime time, que es esta curva de acá más arriba, cerca desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche, están prácticamente empatados. Los encendidos de Guayaquil, es decir, la cantidad de personas que están viendo televisión en Guayaquil, es uno de los encendidos más importantes de América Latina. Es decir, la televisión sigue siendo muy importante para los guayaquileños, más que en muchas otras ciudades del continente. Muy bien. También se dice que los hombres no ven telenovelas, pues un 40% de las audiencias de telenovelas en el Ecuador son de hombres. ¿Okay? Entonces, cualquier analista de programación o cualquier analista de una agencia de publicidad que no le recomiende telenovelas a un anunciante que busca hombres, está equivocado, ¿no? Por eso se necesita la información. También dicen por ahí que las mujeres no ven fútbol. Un 47% de las audiencias de los partidos de fútbol son mujeres. Imagínense qué importante tener un auspicio o tener un anuncio en el fútbol, ¿no? Estoy llegando a un mercado súper diferente, a un mercado súper heterogéneo, pero que me da un alcance muy importante. ¿Cuáles son los géneros más vistos? En América Latina, los géneros televisivos más vistos son las noticias y las telenovelas. Esto ha sido una constante durante los últimos 20 años. En Ecuador podemos decir que son las revistas informativas como En Carne Propia, ¿no? Los talk shows como Caso Cerrado, las telenovelas son súper importantes, por mucho tiempo las telenovelas mexicanas, posteriormente las telenovelas venezolanas, y en los últimos años las telenovelas colombianas y brasileñas han sido las que más importancia han tenido en el Ecuador. Y los largometrajes, que dependen mucho de la inversión que los canales hagan en programación y en adquirir los títulos pues, más recientes. Otro de los mitos que hay, y si ahorita lo mencionaba también, no nos quedemos con lo que nos dice Internet, siempre tratemos de ir un poco más allá de la información, y es que nos dicen que
Los jóvenes ya no miran televisión, dice por ahí, eso es un pantallazo de una búsqueda de jóvenes que no están viendo, los jóvenes no están viendo televisión y nos salen esta cantidad de resultados. El consumo de televisión en los jóvenes se desmorona en 2 años, una generación que ya no mira televisión y prefiere pasarse horas frente a otros dispositivos. ¿Okay? Entonces, si nos quedamos con esa información, decimos no, si queremos hacer una campaña de marketing o una campaña publicitaria para jóvenes, jamás pongamos un centavo en los medios tradicionales y mucho menos en la televisión. Pues no es el caso de Ecuador. En Ecuador, hoy por hoy, los jóvenes están viendo más televisión que en los últimos años. Y esto no solo pasa acá, pasa en varios países de América Latina. Entonces, nuevamente insisto, para la toma de decisiones de marketing hay que tener información. La información es supremamente importante. Y aquí, cuando digo que están viendo más televisión, no estoy considerando el hecho del YouTube, ni de los videos de Instagram, ni de los videos de las redes sociales. Estoy hablando de la acción de sentarse frente a un televisor con un control remoto, o bueno, aunque no lo crean, todavía encontramos hogares que no tienen control remoto, y pasar los canales y exponerse a lo que están emitiendo las señales de televisión abierta. Recordemos que más del 50% de la población en el Ecuador no tiene acceso a la televisión por cable, simplemente reciben la televisión nacional. Eso hace que la televisión abierta o la televisión nacional del Ecuador sea una de las más importantes del continente. Muy bien, lo que les decía ahorita, los jóvenes están viendo más televisión en países como Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala y Uruguay. Y en promedio, un 98% de las personas de América Latina vieron al menos 1 minuto de televisión abierta en el 2016. ¿Okay? Yo la verdad ese 2% no sé dónde está, no sé cómo lo alcanzaríamos, porque es un número bastante importante. Y si revisamos en el caso, de los equipamientos que tienen, por ejemplo, el 58% de las personas en América Latina tienen acceso a la televisión por cable. Tenemos extremos como países como Argentina, Guatemala o Colombia, donde la tenencia de cable es del 90%. ¿Qué quiere decir eso? Que los hogares, un 90% de los hogares tienen acceso a televisión por cable. En el caso de Ecuador es un 41% de los hogares que tiene televisión por cable. Por ejemplo, en América Latina, en promedio, un 94% de las personas asistió a la televisión durante los últimos 7 días. En el caso de Ecuador es un 96%. El 70% de los hogares en América Latina tienen acceso a Internet. Ojo, no es que tengan Internet instalado en la casa, tienen acceso a Internet porque en la universidad, en el café, en los sitios públicos, tienen la posibilidad de conectarse. Esta cifra en el Ecuador es de un 60%. Este es un dato interesante. En América Latina, en promedio, un 10% de las personas tienen tableta. En el caso de Ecuador es un 31%, es uno de los niveles más altos. Y en América Latina un 52% tiene un smartphone conectado, en el caso de Ecuador un 60%. Eso depende mucho de las estrategias de los operadores de telefonía celular locales y del costo que tengan los dispositivos amarrados a planes y los contratos de larga duración, etcétera, etcétera. Sin embargo, como les decía, la televisión sigue siendo supremamente importante para los planes de marketing y de comunicación en el caso puntual de Ecuador. Si vemos, es importante en todos los países de América Latina, pero en el caso de Ecuador es casi que unánime, como dice acá. Y es un consumo que viene creciendo, con excepción de Guatemala, donde hay un consumo más reducido. En la mayoría de países de América Latina, el consumo, cada uno de los colores es un año, empezando en el 2012 y terminando en el 2016, cada uno de los colores muestra una evolución importante. Y en el caso de Ecuador, por diferentes motivos, por la situación socioeconómica, por la situación política del país, el consumo de medios y específicamente de la televisión se ha incrementado en el último año de manera muy importante. Y muy bien, la televisión sigue siendo la principal pantalla. Las ventas de televisores y el crecimiento de las ventas de televisores en el Ecuador no se han detenido, independientemente de lo que esté pasando en el país. La entrada de televisores por contrabando, que también es un dato que nosotros tenemos acceso porque investigamos todo, ha crecido también. El costo de los televisores en el Ecuador en los últimos años
fue muy alto, fue más alto que en cualquier otro país de América Latina y los hogares seguían invirtiendo. Entonces, hago una reflexión, un hogar no va a comprar un televisor de $2,000 o $2,500 para tenerlo guardado o nunca encenderlo, ¿verdad? Los hogares están invirtiendo en equiparse con la última tecnología para utilizarlo y sacarle el mayor provecho. Y una cosa adicional, cuando un hogar compra un televisor, el otro que tenían no lo botan o lo regalan, lo mandan a otro cuarto, lo mandan a otra habitación, lo dejan con su hijo, lo ponen en una salita por aparte. Entonces, los hogares en el Ecuador están equipados con una buena cantidad de televisores y una buena calidad de televisores preparados para recibir la tecnología y los cambios que se están experimentando en las audiencias. ¿Y cuáles son estos cambios? Una persona que hoy esté interconectada puede ver un programa de televisión de diferentes maneras. Puede verlo en tiempo real, ¿okay? Cuando lo transmiten, sentarse frente al televisor y ver el programa. Puede verlo grabado, hay empresas de cable que dan la posibilidad de tener unos dispositivos que se llaman Time Shifting Viewing, que son unas cajitas que uno deja programado el programa que quiere ver y se lo graba y cuando llegue a la casa lo ve en el horario que quiera. En Brasil, por ejemplo, las empresas de celulares hicieron un convenio con los canales de televisión e importaron celulares que podían tener la señal de televisión directamente en su dispositivo, esto con la digitalización de la televisión, y pues también lo pueden ver a través de los celulares. Y también pueden ver video on demand, que son contenidos por los que yo pago para tener acceso cuando los transmiten en determinados momentos o en determinadas horas a lo largo del día. Aquí tenemos un ejemplo de los Juegos Olímpicos en Brasil, cómo fue el consumo de la televisión en tiempo real, cómo fue el consumo, la línea que sigue grabado, algún evento en particular, la línea morada fue video on demand y la línea roja fue el consumo en los celulares. Este consumo en los celulares es especialmente fuerte en las ciudades donde se gasta mucho tiempo en desplazarse de un lugar a otro. Entonces uno ve a las personas en el metro o en los buses con los audífonos y asistiendo a la televisión en tiempo real. ¿Cuál es la reflexión que quiero hacer acá? Si ustedes ven la televisión en tiempo real, en este caso de los Juegos Olímpicos, un 39.5% de la población lo vio en tiempo real, en directo, mientras que en las otras tecnologías, en un país como Brasil, que nos lleva algunos años de adelanto en desarrollo tecnológico, un 0,09% lo vio grabado, un 0,05% lo vio en video on demand y un 0,01% lo vio en sus celulares. Si estos números son así, en un país como Brasil, pues en un país como el nuestro, en el que todavía no estamos tan interconectados como en el caso de Brasil, estos números son más pequeños. Por lo tanto, el consumo de televisión más importante sigue siendo el consumo en tiempo real, en vivo y en directo. Son las 7, corramos porque va a empezar la telenovela a las 7 o el noticiero a las 7, no nos lo perdamos. Pero tenemos realidades en otros mercados. En el caso de Brasil, el 99% del consumo de televisión es en tiempo real. En el caso de Holanda, el 54% del consumo de televisión fue en tiempo real. Hacia allá vamos, ¿no? El resto del consumo es en la caja grabadora, en el celular, en la tableta, en otro dispositivo. Y en el caso de Reino Unido, el 47% del consumo de televisión fue también en tiempo real. Pero, ¿qué tienen en común estos tres países? Que no hay una disminución en el consumo de televisión, hay una variación o un cambio en la forma en la que la gente está viendo televisión, ¿ok? Pero el spot comercial de 30 segundos que pasa en el corte comercial sigue siendo el rey de la inversión publicitaria en cada uno de estos mercados y también en Estados Unidos, ¿ok? ¿Cuál es el reto? ¿Cómo hacer para que la gente vea la publicidad si tengo la posibilidad de adelantar o de retroceder si dejé el programa grabado? Entonces hay anunciantes que están prohibiendo o que inhiben en las cableras que se adelante el corte comercial. Hay otros más creativos que han hecho de que se pueda ver incluso el comercial si lo estoy adelantando, que se pueda ver el mensaje. Y otra cosa que es muy común y que es un ítem que viene creciendo mucho en el Ecuador también, es algo que se llama el product placement, ¿no? Y es cuando Sofía Vergara sale tomando Pepsi en una escena de Modern Family o cuando en Friends alguien pasa con
una camiseta que tiene un logo por acá, o pasaba, estoy hablando de series ya muy viejas, pero eso pasa, y eso vale, y eso es importante, y eso es una manera de impactar también a las personas. Muy bien. También tenemos la posibilidad, o es algo que tenemos que ver, la interacción que hay entre la televisión y las redes sociales, porque la mayoría de las interacciones o de la comunicación que se maneja en las redes sociales se produce desde acontecimientos que surgen en la televisión, o desde contenidos que tienen como primera pantalla la televisión, o un artículo que fue publicado en una revista o en un diario, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el año pasado en Colombia hubo un estreno importante que se llamaba Colombia's Next Top Model, que es este programa que empezó en Estados Unidos y ahora está por todo el mundo, ¿ya? Y este programa fue un trending topic en Twitter, y las personas pudieron comentar desde cuáles eran sus concursantes favoritas, cuáles fueron las pruebas que les parecieron más crueles, quién debió haber ganado, quién no debió haber salido, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá es que los anunciantes tomaron ventaja de eso, y no solo estaban anunciándose en los 30 segundos de la televisión tradicional, sino que estaban también pegándose de los tweets que estaban haciendo y de los trending topics que estaban haciendo en las redes sociales para hacer un mensaje unificado y para tener una estrategia más sólida. Y eso al final de cuentas les dio un revenue bastante importante a las marcas que supieron capitalizar estos dos indicadores. Ahora bien, no siempre un programa con un nivel de audiencia importante es un programa que genera ruido importante en las redes sociales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay telenovelas que tienen niveles de audiencia súper importantes, pero que no se mueven en las redes sociales. Hay programas que tienen bajo nivel de audiencia porque se transmiten, por ejemplo, en cable, como Game of Thrones, pero revientan las redes sociales. ¿Eso de qué depende? Eso depende del target al que va dirigido. Entonces, si tengo la información, si tengo los datos, sé traducir todo ese panorama y puedo tomar mejores decisiones. En Argentina, el estreno de Despedida de Solteros originó 27.800 tweets con picos en determinados momentos del programa, pero también la gente empezó a tuitear antes y siguió tuiteando después. Hoy por hoy, no estaba en el video que vimos inicialmente, y tampoco tenemos datos en la información porque es algo muy reciente. Tenemos la posibilidad de combinar no solo los datos de Twitter, sino también los datos de Facebook. Tenemos planeado que para el año entrante aquí en el Ecuador vamos a poder ver el rating de un programa, pero además vamos a poder ver, entre comillas, el rating que también tuvo, el impacto que también tuvo en Facebook y que también tuvo en Twitter, y poder capitalizar todo esto como una solución de marketing para nuestros clientes. Muy bien, ¿cuál es la importancia de los medios de comunicación en el marketing? Aquí tenemos un estudio que hacemos con nuestra empresa hermana Kantar Worldpanel. Este estudio nos dice que cuando una persona va a hacer la compra de un bien o de un producto, tiene indicadores o motivaciones importantes, como son la experiencia de compra previa, la lealtad a una marca, las famosas love marks, pero tenemos un porcentaje muy importante que está destinado a la promoción, ¿ok? Y la promoción se hace a través de los medios de comunicación, y dentro de los medios de comunicación el 69% de la importancia, de la motivación que tienen las personas para realizar la compra es a través de la televisión, y este sigue siendo un dato tangible en el caso de Ecuador, ¿ok? Entonces, si bien la televisión está pasando por una redefinición del concepto, es importante tener en cuenta que tenemos que perseguir es el contenido, porque les voy a contar una anécdota que sucedió en Argentina. En Argentina, YouTube, los videos más vistos de YouTube en Argentina eran los que mostraban escenas del Showmatch. ¿Han oído hablar del Showmatch? Este concurso de baile que presenta el famoso Tinelli, que es un programa muy visto allá. Y YouTube estaba lucrándose
de poner publicidad en esos videos que eran los que tenían los niveles de audiencia más altos, solo pues la mayor cantidad de vistas o de likes. Entonces Canal 13 fue donde YouTube y le dijo, señores, páguenme algo porque usted está lucrándose de mis contenidos. Y YouTube le dijo, no, ¿por qué? Yo estoy utilizando mi plataforma. Entonces Canal 13 llevó este tema a juicio y la ley les dijo a YouTube que no podía, que por derechos de autor no podía utilizar los contenidos de Canal 13 dentro de su plataforma. Entonces todos los contenidos de Canal 13 fueron retirados de YouTube. ¿Qué pasó con YouTube en Argentina? Se vino al suelo. Tuvo un descenso de cerca del 60% en su consumo y en su uso. ¿Qué pasó posteriormente? YouTube tuvo que ir donde Canal 13 y decirle, bueno, hagamos un negocio, porque un ganar-ganar. Entonces hoy por hoy Canal 13 autoriza no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional los contenidos de Canal 13 y todas las entradas o todas las ganancias que YouTube consigue por publicidad son divididas en partes iguales entre YouTube y entre Canal 13. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Quién puede vivir con qué y quién puede vivir sin qué? ¿No? Entonces es encontrar la mejor estrategia para poder potenciar el contenido como rey dentro de los medios. En Ecuador, un 54% de la población piensa que la publicidad que ve en televisión es interesante. ¿Y por qué traigo esto? Porque el gran reto que tienen los medios digitales hoy por hoy es conseguir que su publicidad sea efectiva. ¿Ok? Cuando me refiero a efectiva, ¿qué es? Que la gente no la cierre, que la gente no la rechace, que la gente no le genere un problema a la gente. Si yo me meto a un sitio web y estoy leyendo un artículo y de un momento a otro me sale un banner que me tapa mi lectura con la publicidad de un carro, de un viaje o de, no sé, de cualquier cosa, eso me genera rechazo. ¿Cómo lograr de manera creativa que la publicidad digital me sume y no me reste? ¿Cómo lograr que la publicidad digital sea un aliciente, sea positiva y le sume a mi marca? En el caso de América Latina, un 49% siente que la publicidad en la televisión es interesante. ¿Cuáles son los motivos para consumir televisión en Ecuador y en América Latina? Un 60% porque quiere informarse y un 69% porque lo entretiene. Este valor en el caso de Ecuador, de Quito y de Guayaquil, sube a un 76,4%. O sea, la principal motivación de los ecuatorianos para ver televisión es porque los entretiene. Y los medios, por ejemplo, Internet, un 36%, dice que es porque los entretiene, la radio un 31%, las revistas un 10% y los periódicos un 9%. Entonces, el mundo está en un cambio constante, sin embargo, no podemos dejarnos llevar por los mitos. Aquí tenemos unas barritas que son un gráfico sencillo si lo vemos, pero que es muy diciente, y es el consumo de medios de dos targets muy importantes. Se ven más o menos del mismo color, pero el que está más a la izquierda es de las personas, del total personas, ¿ok? El amarillo es de personas de 12 a 19 años que acceden a Internet y que poseen un teléfono smartphone, ¿ok? Y la columna que está más a la derecha son personas de 18 a 25 años que acceden a Internet y que poseen un smartphone. Entonces, mi pregunta ahí es, ¿ustedes ven que estas personas que están tan interconectadas, que tienen un bombardeo de información, que muchos de ellos son ustedes, están dejando de consumir televisión, radio, periódicos, cine o revistas? No, ¿verdad? Y tenemos un bombardeo permanente diciéndonos que la gente ahora solo consume Internet. O yo no sé si yo soy el único que he captado esa historia o esa información. Entonces, tenemos que tener información para tomar las mejores decisiones. Pero sin lugar a dudas, el escenario está cambiando. En el 2013, un 61% de la población tenía dos pantallas en su casa, es decir, un televisor y un computador tradicional. En el 2016, un 59% tiene solo dos pantallas. Pero en el 2013 un 16% tenía tres pantallas en su hogar, es decir, un computador, un televisor y un celular. Ahora es un 43%. Y en el 2013 un 3% tenía cuatro pantallas,
a las 3 pantallas que mencioné anteriormente, súmenle la tableta. Ahora un 8% tienen hasta 4 pantallas en el hogar. Y en realidad puedo consumir contenido si están conectadas en cualquiera de esas pantallas como yo lo quiera. Entonces, como les decía, hoy por hoy tenemos que medir no el dispositivo, sino el contenido. Tenemos que ir a perseguir dónde está el contenido. Por eso nuestros métodos de investigación han mutado o se han venido convirtiendo no en aparatos que se conectan a otros aparatos para ver cuál es el uso, sino hacer un reconocimiento auditivo de los contenidos para compararlos e identificar las personas dónde están consumiendo ese contenido, sin importar si es un celular, si es una tableta, si es un computador, si es un reloj, donde sea que la gente lo esté consumiendo. ¿Ok? Y esto es una información que ha circulado mucho por redes sociales y por internet en los últimos tiempos, pero es una reflexión con la que yo los quiero dejar y un mensaje que quiero que guarden, y es que tenemos que estarnos reinventando, tenemos que estar redescubriendo, tenemos que tener información para saber qué es lo que realmente el consumidor o el público objetivo quiere, porque si no, va a pasar lo que hablábamos ahorita con Blockbuster, que un cliente insatisfecho porque le cobraron una multa porque devolvió tarde un CD, creó Netflix, ¿no? O otro inconforme porque no encontraba taxis un viernes a las 6 de la tarde en el centro de una ciudad, creó Uber, ¿verdad? O alguien que solo le gustaba una canción de su artista favorito, tuvo que comprar todo el CD, pero solo quería escuchar una canción, y entonces ahí nació la música de Apple y Napster y todo lo que vino al principio y lo que conocemos hoy por hoy. O ¿qué pasó con Amazon, por ejemplo, que ahora se compra supermercados? ¿O qué pasó con Airbnb cuando una persona quería ir a Nueva York y no encontraba hoteles disponibles o tenía que pagar tarifas exorbitantes para poder conocer una ciudad? ¿Ok? Entonces, el mensaje aquí es que la tecnología por sí misma no es el verdadero disruptor. El verdadero disruptor es no centrarse en el cliente. ¿Ok? Y esa es la amenaza para cualquier negocio, para cualquier iniciativa, para cualquier emprendedor y para cualquier persona que se desempeñe en el área del marketing. ¿Ok? Eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Nosotros constantemente compartimos información a través de nuestras redes sociales, información de este tipo. Los invitamos a que nos sigan en Twitter y en Facebook, K-Ibope Media América Latina, y en Facebook Cantar Ibope Media Ecuador. Muchísimas gracias y espero que estén muy bien.